Espíritu Santo. Seguro que estas dos palabras suenan conocidas, ¿verdad? Para muchísima gente definen una idea central de su fe. Pero, ¿y si el significado original no fuera para nada lo que pensamos? ¿Y si la clave no estuviera en la teología, sino escondida en el código de un idioma antiguo? Vamos a intentar descifrarlo juntos viendo qué nos dicen las fuentes lingüísticas. Ok, para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. La pregunta que de verdad importa no es ¿qué significa Espíritu Santo para nosotros hoy? La pregunta clave es ¿qué pasaba por la cabeza de una persona judía del primer siglo cuando escuchaba esa expresión? Y créanme, la respuesta, podría cambiar nuestra perspectiva por completo. Y es que aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos como dos mundos chocando. Por un lado está nuestra idea moderna, la que viene de siglos y siglos de doctrina, y por el otro está el mundo antiguo, con un idioma y una cultura que eran totalmente distintos. Lo que vamos a hacer es navegar entre esos dos mundos para llegar al fondo del asunto. Y ojo, no estamos hablando de un detallito menor, ¿eh? Pensemos en esto un segundo. Hay doctrinas enteras, o sea, los cimientos de la teología que han definido al cristianismo durante milenios, que se apoyan sobre la idea del Espíritu Santo como una entidad divina. Es una pieza clave, fundamental en el rompecabezas de la fe de millones de personas. Pero sorpresa, cuando vamos para atrás a los textos hebreos originales, el panorama cambia. ¿Y de qué manera? El análisis lingüístico nos lleva por un camino que no esperábamos. La idea de una persona divina como que no aparece por ningún lado. Entonces la pregunta es, si no era eso, ¿qué era? Bien, para descifrar este código tenemos que hacer de detectives y rastrear la frase hasta su punto de partida. ¿De dónde salió exactamente la expresión hebrea Ruach HaKodesh? Prepárense, porque aquí viene el primer giro argumental de esta historia. Y acá está, la primera gran sorpresa. Si buscan en todo el Antiguo Testamento, en el Tanaj, la frase exacta Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo, simplemente no está. No la van a encontrar. No es una expresión bíblica original. Nació después, en ese periodo tan fascinante y movido que hubo entre los dos testamentos. A ver, entonces, si no estaba en los textos antiguos, ¿por qué la inventaron? La respuesta es bastante simple, por respeto, por pura reverencia. En la cultura judía de esa época, pronunciar el nombre de Dios así nomás era algo que se evitaba a toda costa. Entonces, ¿qué hacían? Creaban sustitutos, como decir Padre Celestial. Ruach HaKodesh no era una deidad nueva, para nada. Era simplemente otra forma muy respetuosa de referirse a la acción de Dios en el mundo. Para que todo esto encaje, es fundamental que entendamos algo del hebreo. Específicamente, cómo usan los modismos, las expresiones idiomáticas. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en el código idiomático judío. A ver, todos usamos modismos, ¿no? A veces ni nos damos cuenta. Son esas frases que si las traducimos palabra por palabra, suenan rarísimas, no tienen sentido. El significado real es como un código cultural, algo que quienes hablamos el idioma entendemos casi sin pensar. Por ejemplo, acá en Latinoamérica usamos mucho costar un ojo de la cara. Si alguien que no habla español lo escucha, se imaginará una locura, ¿no? Una transacción de órganos. Pero no. Todos sabemos que significa que algo es carísimo. Tomarlo al pie de la letra sería un error gigantesco. Y acá, justo acá, llegamos al núcleo de todo. La teología que vino después leyó los textos de forma literal y dijo, es una persona divina. Pero la perspectiva hebrea original no veía una persona, veía un modismo. Cuando leían el Espíritu Santo descendió, no se imaginaban a una entidad bajando del cielo. Era una forma poética, una metáfora para decir Dios actuó o Dios intervino. Y esperen, que hay más. Hay un detalle lingüístico que es tremendo para las interpretaciones que vinieron después. En hebreo, la palabra para espíritu, ruach, es una palabra femenina, gramaticalmente femenina. Esto choca de frente con siglos de imágenes y personificaciones masculinas del Espíritu Santo. Un pequeño detalle de gramática, pero con unas implicaciones teológicas gigantes. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasamos de un modismo hebreo a uno de los dogmas centrales del cristianismo? Bueno, la respuesta está en el viaje que hizo esta frase. Un viaje que, como vamos a ver, le cambió el significado por completo. Los expertos en lenguaje, los lingüistas, tienen un nombre para este fenómeno. Se llama desplazamiento semántico. Es básicamente lo que pasa cuando una palabra o una frase viaja, sale de su cultura original, y al llegar a un lugar nuevo con gente que piensa distinto, su significado empieza a cambiar. Y eso, exactamente eso, fue lo que le pasó a Ruach HaKodesh. El proceso fue más o menos así.
en 3 pasos. Paso 1, teníamos un modismo hebreo, una manera de hablar de la acción de Dios. Paso 2, este modismo se traduce al griego. Y claro, lo lee gente que no tiene ni idea del contexto cultural judío, así que lo toman al pie de la letra literalmente. Y paso 3, esa interpretación literal se va haciendo cada vez más fuerte, se formaliza y termina convertida en un dogma sobre una persona divina. Todo este viaje nos enseña algo que es clave. El lenguaje no solo describe lo que creemos. A veces, el lenguaje crea lo que creemos. Una simple traducción, un cambio de contexto, y de repente se puede cambiar el rumbo de la historia de la teología. Y el análisis de las fuentes es muy claro en esto. Expresiones como Espíritu Santo no fueron inventos teológicos de los que escribieron el Nuevo Testamento. No, eran parte de su forma de hablar de todos los días, de su jerga judía, por decirlo de alguna manera. Y fue después, cuando esa jerga salió de su contexto, que tomó un significado totalmente nuevo, uno que nunca tuvo en sus orígenes. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una pregunta que va mucho más allá de estas 2 palabras. Pensemos en esto. Si una simple traducción puede transformar una forma de hablar, un modismo, en una deidad, ¿cuántas otras cosas, cuántas otras ideas, textos o creencias podríamos estar leyendo completamente fuera de su contexto original?